Soy Tomás Espina, artista visual, vivo en Buenos Aires, acá en el barrio de San Telmo. Yo me vine en el año 97 a estudiar acá a Buenos Aires, a la Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, que después se transformó en la UNA. Finalmente me licencié a 2005 por ahí, y después hice varios cursos en clínicas, en talleres con artistas independientes, digamos. Si bien trabajo con materiales diferentes, digamos, es muy experimental mi procedimiento, yo me considero un artista bastante tradicional en relación a que hay una impronta de la manualidad en mi trabajo, ¿no? Obviamente el material que elijo siempre está muy cargado de notaciones, de connotaciones fuertes, a veces habla por sí mismo, pero para mí es importante el proceso de taller, ¿no? Hay algo que siento que las manos pueden entender que la cabeza o el concepto no puede desarrollar, digamos, no puede comprender. También trabajo mucho, o sea, obviamente pensando en mi contexto, pero creo que hay una carga muy subjetiva en mi trabajo, y siempre trato de indagar en modos internos de los procesos, ¿no? Siempre mi trabajo fue vinculado con un carácter político. Yo traté de esquivarle, pero no tanto, porque creo también que si bien lo que uno hace es sintomático, y también hay un programa en lo que uno está haciendo, hay veces o hay gran porcentaje de lo que uno hace que se escapa, ¿no? Me interesa mucho trabajar desde un lugar local. Me interesa el arte argentino, me interesa la historia del arte argentino, me interesa lo que hacen mis pares, ¿no? Muchas veces me siento como más interesado en el hecho de que existan artistas y acompañarlos o ayudarlos, soy docente también, que el hecho de ser artista yo. Me interesa mucho más el hecho de que existan obras a ser yo el autor de una obra. Me interesa la colaboración, me interesa qué puede salir a partir de una experiencia afectiva, digamos. Esta pieza la hicimos con Pablo García, es un artista cordobés, es un hermano, un amigo que conocí a principios de los 90. Yo era adolescente y él tiene como 12 años más que yo. Una época muy fundacional de mi vida. Vivíamos en Unquillo, en un pueblo en la Sierra de Córdoba, y nos dedicábamos a hacer los muñecos en los carnavales. El rey momo que se quema a final de carnaval, y a organizar las murgas. Además compartíamos taller. En esa época pintábamos al óleo, ¿no? Había como una incipiencia en lo que yo después desarrollé como estudiante de artes acá en Buenos Aires. Cuando yo me vengo a estudiar a Buenos Aires, él se va a vivir a Guatemala. Y estuvimos distanciados, digamos, de la presencialidad durante 10 años. Siempre comunicándonos por correo, siempre un vínculo muy importante con él. Y en el año 2013 él vuelve de Guatemala, y a mí me invitan a hacer una muestra en el Museo Carafa de Córdoba. Y yo lo invité a trabajar conmigo. Fue como, esta pieza es como una especie de un reencuentro con un proceso creativo que habíamos tenido más de una década antes. El proceso en el que empezamos a trabajar con Pablo para concebir esta pieza, la única certeza que teníamos los dos era que teníamos ganas de hacer cerámica. Entonces empezamos a investigar lugares donde se hiciera cerámica, y arribamos a una fábrica de macetas en el barrio de San Vicente, en Córdoba. Una fábrica de maceta de tercera generación, hornos a leña, muy antigua. Y en esa fábrica de macetas encontramos unas bolas de cerámica perfectas que se usaban para decoración. Nos parecieron muy extrañas esas bolas. Entonces pensamos en hacer algo con esas bolas. No sabíamos qué aún. Le pedimos a los fabricantes que nos hicieran bolas, y nos fabricaban 50 bolas por día.
nosotros empezamos a intervenir 50 bolas por día, haciendo estos gestos, estas caras, ¿no? Una de las particularidades, creo que, de este proceso era como hacíamos tantas cabezas por día, empezó a aparecer como una cierta urgencia en la obra, ¿no? Empezó a aparecer una cierta urgencia en la realización, urgencia, agotamiento, algo como también de distracción, como si estuviéramos dibujando mientras hablamos por teléfono, sin ese foco que te comentaba en relación a trabajar en un estado alterado. Y empezaron a aparecer estas caras, ¿no? Llegamos a hacer más de 1.600. En este momento se están exponiendo 400. Y las mostramos en el Carafa. Todavía no teníamos título para esa pieza. Cuando las exhibimos, antes de la inauguración, obviamente teníamos que tener un título para los catálogos, qué sé yo, y empezamos a pensar que estas caras, en cierto modo, guardan el ADN de la negritud, el ADN de lo que Occidente quiere esconder, algo que como civilización hemos negado constantemente y seguimos negando, ¿no? Que tiene que ver como con el interior del interior, ¿no? Uno puede ir a Córdoba y ver la ciudad docta, pero si se va al interior, todavía hay vestigios de la esclavitud, de los originarios, que sin embargo son negados. Y pensamos que la palabra Haití encerraba todo eso que significó para América, ¿no? Haití fue el primer país de Latinoamérica en independizarse, fue una independencia hecha por negros, ¿no? Por esclavos, y por eso mismo fue, digamos, y es todavía, el lugar al que atacar de parte de Occidente, ¿no? De la pulcritud, ¿no? Además de eso, estas cabezas, si bien remiten a algo ancestral que tiene que ver con lo originario, hay algo absurdo, ¿no? Están hechas accidentalmente, son medio necrológicas pero graciosas, ¿no? Una de las definiciones que más me interesó fue una espectadora en Paraguay, en el Museo del Barro, que las definió como emoticones primitivos, ¿no? Creo que algo de eso tienen, ¿no? El espectador está al frente de algo que le hace recordar algo que vivió en otro momento en otra vida, ¿no? Por eso hay como una relación de empatía con estos rostros, ¿no? Nos resultan simpáticos a pesar de ese dramatismo que expresan, ¿no?